Y vamos en el último café a estar hablando un poco de lo que hemos venido desarrollando durante toda la mañana, ya en el día de ayer, cuando en vivo y en directo estábamos tomando las repercusiones de los dichos de Putin y que eso desarmó absolutamente y sembró de dudas sobre la vacuna rusa. Sí, porque aparte se suma allá problemas de la comunicación que tiene el gobierno desde hace un tiempo, ¿no? Durante toda la pandemia. Dichos y entredichos, oídas y después tener que retroceder para decir que no. O pocas precisiones. O poca precisión, claro. Y eso genera mucha confusión en un contexto en que hay un montón de incertidumbre, que hay mucho miedo. Claro, hay mucha preocupación de la gente, hay muchas dudas con respecto a la vacuna. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con Gustavo Córdoba. Le vamos a dar la bienvenida, analista y consultor político de Surban Córdoba y Asociados. Gustavo, buenos días, hola. Buen día, Río Cuarto, ¿cómo les va? Un gusto, como siempre. ¿Qué tal, Gustavo? Es un placer. Y también Jeremías Biglia, allí lo tenemos, comunicador social y analista político. ¿Cómo te va, Jeremías? Buenos días, muchas gracias por la invitación, saludos a todos. No, por favor, es un placer. Bueno, vamos a comenzar por Gustavo. Dale. A preguntarle, bueno, una vez más, Gustavo, fallas en la comunicación por parte del gobierno. Voy a permitir disentir. Bien. Cuando es un lugar común echarle la culpa a la comunicación, lo que se está hablando es que el problema no viene de la comunicación en sí, sino viene de la cuestión política. La política es el teatro de operaciones donde se definen las estrategias de comunicación de un gobierno. Bien. Y cuando un gobierno no puede tener de alguna manera una comunicación eficiente, evidentemente el problema es el diseño de la política. Y les voy a decir algo más. Sí. El gobierno de Alberto Fernández viene trayendo desde hace muchísimo tiempo este tipo de problemas. Sí. El tema es que en el actual contexto, con las grandes expectativas que había con la vacunación y la gran incertidumbre que tenemos en este contexto de pandemia con el rebrote a nivel mundial, evidentemente estos errores se magnifican o tienen una caja de resonancia aún mayor, ¿no? Y te vuelvo a preguntar porque yo coincido con vos, allí hay una estrategia política más allá de lo comunicacional. Pero la pregunta es, a ver, ¿no se sabía que todavía no estaba aprobado para mayores de 60 años? ¿No se quiso informar? Porque a uno le parece increíble que el gobierno no sepa esa situación. Y fue Putin en una conferencia de prensa, ya lejos, el que deschavó absolutamente todo, para decirlo mal y pronto. ¿Vos crees que es así, Gustavo? ¿Crees que se intentó ocultar eso? Porque parece increíble. Yo creo que, la comunicación tiene evidentemente problemas de diseño y no se tienen en cuenta elementos tan básicos y vitales como ustedes bien señalan, ¿no? Que es la información precisa, coherente. Sí. Cuando hay ocultamiento de la información, cuando hay opacidad, bueno, todo el mundo tiene el derecho de dudar y me parece que en este sentido el gobierno ha perdido una enorme oportunidad de transmitir confianza y credibilidad a la sociedad argentina. Creo que ha sido un grave error del gobierno. Claro, porque además, Jeremías, justo en un tema tan sensible, la pandemia, que ya venimos de tantos meses, ahora el tema de la vacuna con la expectativa que genera, que sería la única solución a esta enfermedad, con todas las dudas que tiene la gente, porque con razón tienen dudas y hay mucha confusión, y esto genera mucho más. ¿Qué sentís vos, Jeremías? Sí, sobre todo. No, coincido primero que la adaptación de los distintos estilos de comunicación que fue utilizando el gobierno desde que comenzó la pandemia hacia la actualidad estuvieron sujetas a diferentes necesidades políticas o cambios en el ejercicio de la política que fue implementando el gobierno. Recordemos que en un primer inicio el estilo de comunicación y el estilo también de la praxis política estaba más caracterizado por la administración y la gestión del consenso, con lo cual desde el caso de Vicentín como un hecho de ruptura, pasamos a un estilo de comunicación de características electorales, si podemos decir. En ese sentido, estuvo supeditado, sin lugar a dudas, a las necesidades y también a las complejidades políticas que tuvo las propias internas de la coalición gobernante. Aún así, desde el comienzo teníamos dos certezas, ¿no? Una era el Estado como elemento organizador de la administración de la vida social y política de una sociedad, y la ciencia como garante y proveedora de conocimiento. En ese sentido, esas eran las dos fuentes de certeza que teníamos. La información siempre se caracteriza por aportar algo nuevo y por reducir la incertidumbre. En este caso, esto hace a que la desazón, el cansancio psicológico
en la ciudadanía sea mucho mayor, ¿no? Y el impacto que tiene sobre lo emocional. Porque tenemos que recordar que no fue el primer error que se comete en esta naturaleza, las expectativas que se generaron muchas veces fueron sumamente elevadas y después no se pueden cumplir. Y yo creo, llevándolo más al debate político, creo que el principal inconveniente de todo esto es la modificación en la estrategia que se había definido el propio presidente, ¿no? Porque Alberto Fernández había ideado una especie de construcción de un puente hacia marzo, y creo que este puente hacia marzo se ve un poco erosionado a partir de esta noticia que, como ustedes dicen, afecta muchísimo la credibilidad de la figura presidencial incluso. No quiero dejar de lado, Gustavo, sin no dejar de marcar, ¿no? Lo que estamos haciendo. Es un error, no quiero justificar esta instancia. Pero ¿cuánto hay del lobby laboratorio, del lobby político, del aprovechamiento político y de los intereses detrás de todo esto, ¿no? Bueno, acá y en todo el mundo, evidentemente. Claro, sí. Por eso es que apelábamos a que los gobiernos fuesen el límite, ¿no es cierto?, de todas esas operaciones de sectores interesados, ya sea por el negocio económico o por la cuestión sanitaria. Sí. El tema central, creo que a partir de aquí, es cómo el gobierno trata de enmendar estos errores. Sí. Porque en el fondo lo que está en juego es entender que necesitamos aprender de nuestros errores. Yo no sé si la sociedad argentina hoy puede decir con algún grado de certeza que hemos aprendido, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo de pandemia, porque evidentemente uno ve lo que pasa en la calle y debemos concluir necesariamente que el aprendizaje ha sido muy bajo o prácticamente insuficiente. Y los gobiernos, creo, deben dejar de lado el voluntarismo como estrategia comunicacional política y pasar a una fase más profesional, más intermediada, como señalaba muy bien Jeremías, un espacio institucional en donde la salud pública esté primero, donde el conocimiento científico esté primero, y no lo que me parece o lo que yo creo que es la verdad. Claro. Creo que ahí es donde el gobierno todavía tiene un margen para trabajar, y bienvenido sea para la sociedad argentina también esto, ¿no? Hay un pedido, discúlpame, sí. Hay un pedido que lo hace un funcionario importante, que la comunicación de demás esté en manos de los técnicos. Sí, justo. ¿Está bien eso, Jeremías? De los especialistas. ¿Tiene que correrse el político de lado? A mí me parece que, el político es el que tiene que marcar el rumbo, el que tiene que estar informando, el que tiene que estar brindando novedades, porque después, desde acá pedimos, ¿no? Che, ¿dónde está el ministro? ¿Dónde está el presidente que no aparece? Bueno, pero ante estos errores quizás a lo mejor es la solución. No coincido que esa sea la solución. Sí me parece que la asistencia siempre de la ciencia y de la... Se nos cortó Jeremías. Ay. Pero le trasladamos a Gustavo rápidamente. Coincido con Jeremías, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es profesionalizar la comunicación de gobierno, con técnicos, con políticos, con aprendizajes permanentes, con cada vez más intervención, digamos, de la transparencia. Ya no se puede comunicar en esta época de redes sociales y de tanto impacto tecnológico con opacidades. Tenemos que transparentar todo ese proceso. Y creo que la primera línea de la política es la que menos sabe hoy gestionar la comunicación de riesgo, la que menos sabe gestionar la comunicación de crisis. Tienen muy buena voluntad, pero no saben cómo hacerlo. Claro. Entonces, este es el momento para, cuando se ven este tipo de falencias, que uno debe pedirle reflexión y a las cosas, ¿no? Estudiar, prepararse, porque se paga con vidas humanas estos errores. Sí, porque además Sí, Jeremías. Sí, con vidas humanas, y yo quería hacer un paralelismo que es muy interesante lo que dice Gustavo, ¿no? Que no se trata solamente en esta área temática. Recordemos lo que pasó con el canciller y la embajada de Norteamérica, o las declaraciones en relación al presidente Biden, en donde primero que se dio información que en una reunión en la cual él no había participado y declaraciones que el presidente en esas comunicaciones no había hecho. Y creo que ahí hay un error de todo tipo. Primero, el error no forzado del gobierno en la no necesidad de salir a hacer esa declaración, pero ahí hay un problema de diseño político que se traduce también en un problema comunicacional. Y creo que es un síntoma de algo más generalizado, que una falta de un diseño y una estrategia. Sí, que a mí me parece eso grave también, más allá del error comunicacional, es el ocultamiento de la información, ¿no? Creo que Gustavo hizo referencia, y que me parece que eso ya es gravísimo, de un error importante. Estamos terminando, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar de aprovecharlo a Gustavo, que lo tenemos allí, porque estuve espiando un poquitito en las redes las últimas mediciones que justamente han hecho desde la consultora con Alberto Fernández, ¿no? Con todos estos movimientos.
Dos primicias, todavía no difundimos, pero seguramente lo vamos a hacer mañana o pasado. La imagen presidencial y la aprobación de gestión han vuelto a caer, quizás por imperio de esta cuestión de los errores de diseño político del tema vacunación, ¿no? Las contradicciones y la falta de coherencia. Hemos preguntado qué expectativas tenemos los argentinos de este cambio de gobierno en Estados Unidos, tan importante que viene el 20 de enero próximo. Y la verdad que hay datos para tirar para arriba. Pero no dejamos de lado el tema del año y preguntamos qué tan positivo fue para los argentinos este 2020. Y solamente un 20% dijo que fue positivo y solamente casi un 22% también dijo que tuvo un margen de saldo favorable, ¿no? El 80% de los argentinos dice que este año ha sido amargo, malo, duro, anotame en ese porcentaje. Anotame en ese porcentaje. Increíble, creo que va a pasar mucho tiempo, muchos años para olvidarnos de este 2020 increíble que hemos tenido. Van a quedar muchas secuelas de este 2020. Bueno, Gustavo, gracias. Jeremías, un placer como siempre escucharlos y tenerlos acá en el Telediario Federal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por adelantar algunos numeritos de la publicación, ya la vamos a estar reflejando por aquí. Gracias.